sobre devastación ambiental y los derechos de los pueblos, el día 20 de abril en San Francisco Xochihuacuautla, Estado de México, se realizó la preaudiencia de devastación ambiental y los derechos de los pueblos en el Valle del Lerma, Estado de México. Pueblos originarios de la cuenca alta del río Lerma y otros municipios del Estado de México y de pueblos del poniente de la Ciudad de México aportaron sus testimonios. Una constante de los casos presentados en esta preaudiencia son las violaciones constantes a los derechos y territorios, así como las formas organizativas y culturales de los pueblos indígenas otomís, tlahuicas, mazahuas, matlacincas y nahuas. Lo que provoca estas violaciones son procesos de crecimiento económico ligados a la modernidad, a la urbanización, al saqueo de recursos de parte de empresas nacionales o extranjeras que se impulsan de parte del gobierno como símbolos del progreso y de beneficio a los mexicanos. Los testimonios presentados en la preaudiencia de Lerma nos ilustran acerca de las contradicciones entre cierto tipo de modernidad y los derechos de los pueblos indígenas que representan más del 10% de los mexicanos. Las afectaciones ambientales no son solo hacia los pueblos, sino a los derechos de la naturaleza, a la madre tierra, provocando un verdadero ecocidio de gran magnitud. De manera valiente y responsable, los pueblos y comunidades que han venido a presentar sus denuncias señalan las consecuencias que tiene este ecocidio, no solo para ellos, sino para los habitantes del propio Valle de México, del Estado de México y de la cuenca del Lerma, que incluye otros 4 estados federativos, ya que están destruyendo las fuentes de agua necesarias para el futuro, los bosques que permiten la captación de agua, la biodiversidad. De esta manera, cumplen con una responsabilidad que no siempre es ejercida por los funcionarios de los 3 ámbitos de gobierno. Para entender la problemática presentada por distintas acciones emprendidas por empresas y gobiernos, se explica brevemente la ubicación de la región del Alto Lerma, en un contexto regional y nacional e incluso internacional, ya que es en estos ámbitos donde muchas veces se toman las decisiones que afectan el devenir local. Estas regiones del Estado de México se han visto afectadas por una serie de factores que tienen que ver con las características muy peculiares de esta entidad, cuya configuración y delimitación geográfica ha dado lugar históricamente a relaciones económicas, políticas y de servicios ambientales específicas con el Distrito Federal, donde se ubica la Ciudad de México. Es de mencionarse que el Estado de México tiene forma de herradura abierta hacia el sur y que su capital, Toluca, se encuentra del lado opuesto a la zona del Estado, a la zona oriente del Estado, Texcoco, y a la zona oriente de la Ciudad de México, donde se ubica el Aeropuerto Internacional. Mencionaremos 4 factores en particular que son relevantes para entender la dinámica de la devastación ambiental y cultural y las contradicciones asociadas. Primero, el crecimiento industrial en el Distrito Federal y en municipios contiguos o cercanos del Estado de México. Segundo, las necesidades de agua como consumo de la megalópolis. Tercero, las nuevas vías de comunicación asociadas a estos polos de crecimiento. Y cuarto, la especulación sobre el mercado de tierras para desarrollos inmobiliarios. Debido a la política hidráulica no basada en la conservación de sus propias fuentes de agua y en la destrucción de sus ríos, la Ciudad de México inició en los años 40 una política de trasvase de cuencas desde otras regiones, en este caso el Alto Lerma y acuífero del Valle de Toluca, donde se dio paso a una extracción irracional y desmedida de agua, conduciendo a una devastación ambiental grave, con abatimiento de los mantos freáticos e incluso agrietamientos de la tierra en algunas zonas. La veda proclamada para no permitir excavar más pozos a la fecha no ha sido respetada, tanto por la expansión industrial y la agricultura de riego, como por la actividad de la construcción, en particular de fraccionamientos. De un ecosistema lacustre con un lago de 32.000 hectáreas hasta finales del siglo XVIII y 6.000 a principios del XX, hoy solo quedan tres humedales que también están amenazados: la laguna de Chiconahuapan, Chimaliapan y Chignahuapan, zona de humedales reconocida oficialmente como Ciénegas del Lerma, reconocida por la Convención Ramsar. Posteriormente, la Ciudad de México tuvo que buscar fuentes de abastecimiento más lejos, con el sistema Cutzamala, ocasionando problemas también en otras comunidades de esa región. Existe un importante mercado negro de la compraventa ilegal de concesiones existentes. Esta cesión de derechos ha pasado ahora de agricultores a grupos inmobiliarios e industriales. Al no contar con medidores, no se sabe qué cantidad se extrae del acuífero. Se estima que hay 200.000 pozos no registrados. La destrucción de estos importantes ecosistemas lacustres, además de afectar modos de vida tradicionales de las comunidades y en particular su alimentación, ha ocasionado migración del campo a la ciudad, así como la pérdida de patrimonio cultural y natural.
en los municipios mexiquenses de Naucalpan y Tlalnepantla, al norponiente de México, como el municipio de Lerma del Estado de México, donde se ha dado la mayor expansión industrial del país en el siglo XX. Otro aspecto de la emergencia hídrica del Valle de Lerma, Toluca, no solo la crisis de abastos de agua que se avecina para las comunidades, sino la calidad del agua que actualmente se consume. Los ríos están siendo usados como caños, donde se vierten aguas contaminadas con metales pesados y aguas residuales de origen industrial y doméstico, lo que actualmente está afectando la salud de los pobladores a lo largo de toda la cuenca del Lerma. En el caso de las ciénegas del Lerma se considera que el 35% de mantos acuíferos están contaminados con efectos nocivos en la salud. Se considera que esta situación afecta a cerca de 4 millones de habitantes que se ubican en el Valle de Toluca. Se señala falta de observación a las regulaciones y plantas de tratamiento que no funcionan debidamente. La dinámica poblacional y económica de la zona metropolitana ha requerido de nuevas vías de comunicación, tanto aéreas como terrestres, entre los centros industriales de esa zona metropolitana: autopista México-Toluca, carretera Naucalpan-Toluca, carretera Tres Marías-Lerma, carretera Tres Marías Mexiquense, vía poniente Ciudad de México-Santa Fe, autopista mexiquense que rodea el Distrito Federal, nueva carretera Naucalpan-Aeropuerto de Toluca. La necesidad de nuevos aeropuertos y de desahogar el intenso tráfico de la Ciudad de México ha llevado a dirigir parte del tráfico aéreo hacia la ciudad de Toluca, donde se construyó un aeropuerto, y desde hace algunos años se plantea una propuesta de otro aeropuerto en el oriente del Estado de México, en Texcoco. En medio de esta compleja red vial y de aeropuertos se encuentran tierras agrícolas de calidad, bosques y decenas de comunidades campesinas e indígenas que no suelen ser tomadas en cuenta. El aprovechamiento del agua y la construcción de realidades para las necesidades de ambas entidades federativas para sus actividades productivas o de consumo no se ha dado en el marco de una planeación integral ni intersectorial para evitar que el desarrollo económico se dé a costa de los ecosistemas y de los servicios ambientales que proporcionan, como ha sucedido. Tampoco ha tomado en cuenta el respeto a los territorios de los pueblos indígenas, ni al uso y manejo que hacen de sus ecosistemas. De esta manera, los bosques del Alto Lerma, imprescindibles para la captación e infiltración del agua, protegidos ancestralmente por las comunidades agrarias e indígenas de la región, están muy amenazados de destrucción, sea por la construcción de carreteras o por fraccionadores. Observamos una aberrante falta de coordinación entre políticas sectoriales al permitir que este tipo de obras se construyan sobre bosques que se encuentran en cabezas de cuenca en particular y sin tomar en cuenta la opinión e intereses de los pueblos indígenas. Sitios declarados oficialmente como reservas estatales o santuarios del agua, caso del Parque Nacional Otomí Mexica o Parque Estatal Santuario del Agua Forestal Subcuenca del Río San Lorenzo, aprobado en 1980, fueron liberados de restricciones para construcción de obras de infraestructura. En vez que un decreto sirva para conservar y proteger, bastó con modificar el decreto para dar paso libre a las carreteras. El caso de carretera Naucalpan, Aeropuerto Toluca. Falta aún la aprobación de parte de sus dueños, las comunidades y propietarios cuyos derechos de propiedad no son reconocidos. Otra modalidad de destrucción de bosques es la tala ilegal que se vale de la corrupción de funcionarios públicos que facilitan y protegen el trabajo de los taladores ilegales, últimamente ligados a redes criminales más amplias. Como si fuera poco, esta relación desigual e injusta de la ciudad hacia el campo, ahora vienen empresas mineras de la Ciudad de México a extraer materiales pétreos y luego rellenar las excavaciones con basura de la propia ciudad. Dos cosas: que las tierras para el gobierno ya no son de interés para producir alimentos y que las ciudades crecen por la afluencia de campesinos pauperizados por un lado y por otro por la voracidad de los intereses del capital inmobiliario en zonas de protección forestal, en reservas de agua y en sitios sagrados para las comunidades, lo que acabará en mayor despojo y más migración. En esta nueva fase de la globalización, este modelo depredador y excluyente se está exacerbando. Gracias a las reformas al artículo 27 que buscan desmantelar el régimen de propiedad social y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y con la Unión Europea, el saqueo de los recursos de México está abierto al mejor postor. A nombre del progreso y desarrollo económico y de una supuesta utilidad pública, se reorganizan las regiones alrededor de megaproyectos decididos en el marco de una geopolítica que obedece a la lógica de intereses de grandes corporaciones multinacionales, comunicación, energía, agua, minería. Esto implica una desestructuración de los territorios de los pueblos indígenas y sus instituciones. Los agraviados. En estos procesos irracionales de devastación ambiental, los afectados son, en primer lugar,
la naturaleza, que también tiene derechos, y la población en general por los daños a la salud debido a la contaminación de agua y aire, así como los habitantes de las comunidades indígenas directamente afectadas por despojo de sus tierras, por afectación a sus ecosistemas, a sus bosques, a sus fuentes de agua, a su cultura. Respecto a la naturaleza, como agraviada se estima que en las ciénagas de Lerma la pérdida del 90% del hábitat de la fauna, flora, aves, muchas especies han desaparecido o están en peligro de extinción. Han desaparecido más de 30 especies endémicas, berro, papa de agua, almejas, acosil, etc., lo que ha afectado la seguridad alimentaria en las comunidades anterribereñas. Muchos de estos ecosistemas proporcionan servicios ambientales, sea el agua, sea la regulación del clima, la prevención de deslaves o de inundaciones, además de que a los habitantes de la región, a poblaciones más distantes que son afectados indirectos, también están en esta situación. Es importante destacar que no se afectan solo derechos e intereses individuales, sino colectivos, como es el caso de los recursos reconocidos como bien común, como son fuentes de agua, arroyos, lagunas. Por otra parte, se afecta un patrimonio cultural, como pueden ser sitios sagrados, indispensables para la práctica de la religiosidad, como es la asamblea comunitaria donde se toman las decisiones sobre una base democrática de consulta y consenso, como son formas de intercambio tradicional, como el trueque, como es el libre tránsito por el territorio sin discontinuidades ocasionadas por autopistas, etc. Agravios y comisión, mecanismo de comisión.